vamos a estar hablando todo este mes sobre primicias, porque primicia siempre es primero, primicia siempre es algo que la tierra o que cualquier cosa te está dando a ti de lo primero. Ese es un acto de reconocer que Dios es el que nos bendice y que Él es digno de ser honrado y ser exaltado. Alguien que no entiende eso, por supuesto, entonces ahí tiene un problema, porque eso significa que esa persona no es de la tierra, porque él no reconoce o ella no reconoce que hay un creador. Y toda persona que reconoce que hay un creador, reconoce que, en otras palabras, de Él viene todo y que de Él es que recibimos las bendiciones. En el verso 9 que leímos de Proverbios, dice el sabio Salomón, le dice al pueblo que honren a Dios. ¿Por qué este hombre está diciendo que honren a Dios? Si este hombre era un millonario, porque su papá David era un millonario también, era riquísimo, riquísimo. Así que este hombre está diciendo que debe de honrarse a Dios con lo primero, con las primicias. En el Salmo 24, verso 1 y verso 2 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. En otra versión dice: y su plenitud, el mundo y los que en ella habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. David está diciendo que Dios es el que hizo todas las cosas. Y es ahí donde entonces podemos ver nosotros que nosotros realmente simplemente somos o estamos en la tierra recibiendo bendiciones de parte de Dios. Desde el primer momento que usted y yo nacimos, desde ese primer momento usted y yo recibimos el plan de aseguranza del Todopoderoso. O sea, usted no le faltó la comida, por eso no se murió. O sea, su mamá produjo leche y Dios en todas las áreas le cuidó. Usted puede decir: mi mamá me cuidó. Sí, porque Dios le dio la fuerza, porque Dios le dio la habilidad de cuidarle a usted. Y somos nosotros, como dice su palabra, dice que los hijos son herencia de Jehová. O sea que todos nosotros, todos los que han nacido, hemos sido herencia y somos herencia de Dios. Todo es de Dios, por eso somos herencia. La honra siempre es el resultado. A veces podríamos decir, la honra se da porque la milpa me dio suficiente, o porque la milpa me dio, o porque sembré y me dio. No siempre es eso, pero la honra en sí siempre trae buenos resultados. ¿Ok? Por eso la Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 17 verso 8 y verso 9, dice que vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: ¿a quién? A Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oiga esto, Dios no lo manda a Elías donde una gente que tuviera en abundancia, donde un rico. Le dice: donde una viuda. O sea, una viuda, una mujer pobre, en otras palabras. Y Dios automáticamente, al mandarlo donde ella, vemos nosotros al leer las escrituras que la viuda estaba en extrema pobreza. Porque dice la Biblia, después de esos textos, dice que llegó, Elías se levanta, se va rumbo a la casa de la viuda, y cuando está llega a la casa de la viuda anda recogiendo unos leños, dice la Biblia, y dice que Elías le pide agua a la viuda. Y la viuda no tuvo problema, parece que el agüita no le había faltado, pero dice que cuando iba en busca del agua, Elías le pide que le dé comida, porque Elías venía con hambres. Porque la Biblia dice que donde Elías, Dios lo había puesto en un riachuelo, ya se le había secado, ¿ok? Ahí en ese lugar dice la Biblia que los cuervos le llevaban comida todos los días a Elías, pero se le secó el agua, dice la Biblia. Así que Elías
quedó ya automáticamente sin agua. Entonces Dios lo mueve de lugar y lo mueve no donde alguien que está con abundancia, sino lo mueve donde alguien que está también en una necesidad. ¿Ok? Y es ahí donde entonces vemos que Elías llega, donde la viuda está en extrema pobreza, y cuando le pide Elías pan a la viuda, comida a la viuda le dice que no tiene, que solamente tiene, dice, un poquito de harina y un poquito de aceite, y que ahorita con esa leña que andaba buscando la viuda, iba a cocinar ese poquito de harina y con ese poquito de aceite, y luego iba a comer con su hijo y se iban a echar a morir. En otras palabras, la viuda sabía que ya eso era lo último. Y es ahí donde entonces vemos nosotros que Elías le dice que no tema, que Dios ha dicho que la harina no se le va a terminar y el aceite no va a menguar. Cuando Dios te pide, hermano, cuando Dios nos pide, no nos quiere meter en pobreza, más terminarnos de matar. Míralo siempre, cuando Dios te pide, míralo como un préstamo que le prestas a Dios. Cuando tú lo miras como un préstamo, automáticamente Dios no se quedará con lo que tú le prestaste, sino que Dios siempre te lo devolverá y te lo devolverá con réditos, en abundancia. Y es ahí donde entonces, aunque la viuda le dijo que no tenía, pero Dios le había dicho a Elías, cuando le dijo a Elías, vete donde la viuda, Dios le dijo a Elías, porque yo ya le di la orden a la viuda que te sustente. Así que cuando Elías le dice y le pide, ella automáticamente reacciona con la verdad. Pero cuando Elías le mienta a Dios, una es que yo te diga una cosa y otra es que te diga, ¿qué dice Dios a través de la palabra? Cuando Dios habla, cuando Él le dice que Dios ha dicho, la viuda acciona. Y es ahí que la acción de ella activó automáticamente la abundancia. Porque sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. Porque dice que todo aquel que se acerca a Él debe de creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, debes de creer que Dios nunca miente, que Dios lo que dice lo ejecuta y que Dios no tiene problemas en la pobreza. En 1 Reyes capítulo 17 versos 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea, en otras palabras, Dios no miente. Si todavía tienes duda de Dios, estás en un problema. ¿Por qué? Porque hasta aquí no te has muerto. Dios es el que te ha cuidado y me ha cuidado. Por eso yo en todo le doy gracias a Dios. Todos mis movimientos le doy gracias a Dios. Porque yo sé perfectamente que es Dios el que abre, dice su palabra, envía la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea que sin Dios, sin el Creador, aunque muchos digan que no hay Dios, aunque el brujo diga otras cosas, yo quiero decirte que aunque todos se muevan a la contraria, el Creador siempre termina derribando toda fortaleza satánica. ¿Cuántos brujos en las televisiones han hablado y ya se murieron? ¿Cuántos han dicho que ellos eran el Cristo, el Mesías, y ya se murieron? O sea, todos los científicos tarde o temprano también se mueren. Toda la gente se muere tarde o temprano de viejo o como sea. Pero hay alguien que siempre tiene una palabra que dice que los que creen en Él, aunque mueran, vivirán. Y eso lo dijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Siempre nosotros decimos que Cristo murió. Y si es cierto, Cristo murió como humano, pero como Dios nunca murió Cristo.
O sea, por eso la Biblia dice que Cristo, cuando estaba crucificado, muriendo, dice la Biblia, Cristo estaba derrotando a los principados y a las potestades y tomando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándole en la cruz, venciendo a la muerte, al infierno, al sepulcro. Cuando Cristo resucitó, no resucitó Dios porque nunca murió. El único que resucitó fue el humano, para que la gente realmente mirara que Cristo era el creador del universo, el dueño, el Señor, el Salvador del mundo, y resucitó como humano. O sea, por eso pudo comer con los discípulos, comer pescado, comer pan, etcétera, humanamente. O sea, por eso la Biblia dice que cuando nosotros creemos en el Señor, cuando Cristo resucitó, también resucitamos juntamente nosotros con Él. Y ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para el Señor. ¿Lo cree usted? Por eso entonces tenemos que creer en Él. La honra no deja pasar oportunidades. Vemos una historia en Jueces capítulo 6, verso 18, de un hombre llamado Gedeón. Dice la Biblia que después de que este varón, porque él no se presentó como un ángel, se presentó como un profeta, vamos a decir, como una persona, y le dio una palabra a Gedeón. Y Gedeón, cuando este personaje le dio la palabra a Gedeón, creyó. Y cuando el hombre ya va arrancando de viaje, Gedeón le dice que se detenga, que espere su ofrenda. Oigan lo que es honra. Honra realmente no solamente es primicia, honra es todo aquello en que tú exaltas al Creador. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando tú le das agua a un profeta, dice que vas a recibir bendición de profeta. De acuerdo a quién das, así vas a recibir de parte de Dios. O sea, nunca Dios no te va a honrar a ti, pero siempre nuestra honra es una semilla en las manos de Dios. Y la Biblia dice en Jueces capítulo 6, verso 18, te ruego, le dice Gedeón a este personaje, que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Vea usted, este hombre, esta viuda dice que no tiene. Prácticamente le sacaron la comida, un poquito a la fuerza. Pero a este hombre, a Gedeón, no le sacaron la ofrenda. No le dijo este personaje, oye, ahora te di una palabra, ahora dame bendición. No. De la parte de él, sabía que toda persona que bendice, debes de bendecirlo. Porque la misma palabra de Dios dice que cuando alguien te enseña, dice que tú, de lo que Dios te bendice, por la enseñanza de ese personaje, dice, tú lo debes de hacer participante a él de tus bendiciones. O sea, cuando tú estás aquí y tú aquí se te da consejo y Dios te bendice, Dios está diciendo que debes de hacer participante de tus bendiciones a esa persona que te bendice a través de la enseñanza. Y aquí este hombre, Gedeón, le está diciendo, no te vayas hasta que venga yo con mi ofrenda. Gente generosa cambia siempre los ambientes de pobreza. Ellos estaban en extrema pobreza. Gedeón era el hombre que estaba cosechando escondidas antes que vinieran los del oriente, los madianitas y todos esos reyes que se juntaban y venían a invadirles y se llevaban todo. Y Gedeón estaba cosechando. Después dice la Biblia que trae el Gedeón la ofrenda. ¿Y qué le trajo? Un cabrito, dice la Biblia, lo fue a cocer y trajo, dice, y cuando le dio al ángel, el ángel, que no se miraba como ángel en ese momento, le dijo, viértelo en esta peña. Y cuando lo virtió en la peña,
fuego descendió y entonces consumió el caldo y toda la carne. Hasta en ese momento Gedeón se dio cuenta que él, con quien estaba tratando, era con un ángel, que no era con una persona. ¿Ve usted lo que es honra? Y después de ahí, Dios liberó a todo el pueblo de Israel. Y es donde la Biblia habla, con 300 hombres venció a un gran ejército de enemigos. Por eso, Gedeón discierne automáticamente que las cosas, si tú quieres algo grande, realmente tienes que pensar con una mentalidad no de escaso, no de una persona mezquina, sino con una persona dadivosa. Y en Proverbios 18, 16 dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. La dádiva, dice, del hombre le ensancha el camino. Oiga esto, la dádiva del hombre le ensancha el camino y lo lleva delante, dice, ¿de quién? De los grandes. En otras palabras, Gedeón pudo haberse quedado así. Pero Gedeón automáticamente, con esa ofrenda, eso se vio, que Gedeón era un hombre dadivoso, un hombre humilde y un hombre que reconocía la palabra de Dios. No es cuestión de ley, es cuestión del corazón de la persona que sabe honrar. No es cuestión, algunos dicen, no, no necesita, él tiene dinero. No es cuestión de que necesita, es cuestión de tu corazón de agradecido. Tenemos que romper con ese tipo de modelos, hermano. Salomón dice que hay que darle a Dios las primicias, hay que honrarlo. En el verso 10 del mismo capítulo 3 dice que hay que honrar a Dios con las primicias. Y serán, dice el verso 10, llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Quién lo está diciendo? No lo está diciendo un necesitado, porque Salomón no era un necesitado, Salomón era un millonario. Por lo tanto, si este hombre está diciendo, y aún Cristo lo dijo, que sabio como Salomón no hubo ni habrá, dice la palabra. Y Salomón está diciendo que serán llenos los graneros con abundancia y los lagares, o sea, las vasijas, rebosarán de vino. O sea, mosto quiere decir vino. Dios, dice Salomón, que llenará los graneros. ¿Después de qué? De honrar a Dios con las primicias. Ahora, graneros automáticamente se llenan cuando se obedece a la palabra de Dios. La palabra de Dios es realmente rema. Yo le recomiendo que lea Deuteronomio capítulo 10, 11, 12 y va a ver usted que Moisés les está repitiendo y repitiendo al pueblo de Israel que honren a Dios, que lo honren, que le obedezcan que en todo, en sus mandamientos, porque Dios los va a engrandecer, los va a bendecir y los va a hacer grandes, les dice este hombre. Y en Proverbios capítulo 3, verso el 9, dice: porque cuando tú honras con tus bienes, entonces, dice, es cuando se van a llenar tus graneros y tus lagares, o sea, tus vasijas, se rebosarán de mosto. Y eso fue lo que dijo Jesús también en Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, una persona que obedece al Señor, esa persona realmente es la que ama al Señor, al Dios eterno. Y luego dice Jesús: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me mostraré y manifestaré a él. O sea, es muy importante que entendamos que la honra viene en sí
cuando tú obedeces, crees en la palabra del Señor, y es ahí donde se manifiesta la bendición de Dios para nuestras vidas. Si a la viuda se le pudo conceder esa necesidad que ella tenía, nunca creyó la viuda, creo yo, nunca pensó que la llegada de Elías, de darle a él esa torta de pan, iba a engrandecer su cocina, su casa. Otra viuda, porque la Biblia está hablando mucho de viudas que ayudaron a los profetas, viudas que ayudaron a Elías, a Eliseo, a otros profetas. Dice la Biblia de otra viuda, de que la viuda, su marido la había dejado en pobreza, o sea, en una maldición de pobreza, y debido a que el marido la había dejado no solamente en pobreza, sino que también la había dejado enjaranada, dice la Biblia. Vinieron los prestamistas y dice la Biblia que como ella no tenía para pagar lo del marido, entonces se iban a llevar los hijos de la viuda. Y la viuda, dice la Biblia, vino a Eliseo y le contó. Y le dijo a Eliseo, ¿qué tienes? Y la viuda le dijo, nada tengo. ¿Nada tienes? Nada. Y vean ustedes, ¿por qué es importante obedecer? Yo siempre les digo, hagan amigos, ¿verdad? Yo les digo, cuando ustedes tengan necesidad, cuando usted está en el camino tirado y lo ve el amigo que usted le dio la mano, que usted lo hizo amigo, se va a parar y le va a ayudar. Si usted no tiene amigos, usted tiene un problema. ¿Sabe qué le dijo Eliseo a esta viuda? Que la viuda le dijo, no tengo nada. Aquella tan siquiera tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, pero esta viuda, que era otra viuda, no tenía absolutamente nada. Y la Biblia dice que la viuda le dijo, nada tengo. Entonces Eliseo le dijo, ve por todos los vecinos y consigue vasijas vacías. Pide prestado vasijas, y el poquito de aceite que tienes, le dijo, le vas a ir echando a cada vasija, de todas las vasijas que te presten, vas a ir echando del poquito de aceite. Y ese aceite, ese poquito de aceite que tienes en tu casa, va a llenar a todas las vasijas. Y cuando se llenen todas las vasijas, le dijo, entonces ve y vendes el aceite. Y vas a pagar la deuda y vas a dejar a tus hijos libres. Y dice la Biblia que la viuda empezó a buscar vasijas y trajo todas las vasijas que pudo. Y con los hijos iba echándole a cada vasija. Y dice que la viuda pidió, tráigame más vasijas. Y los hijos dijeron, ya no hay vasijas, se terminaron las vasijas. Pero todas las vasijas estaban llenas. O sea, en otras palabras, cuando crees a la palabra de Dios, nunca vas a fracasar. Aleluya. Por supuesto que si no se ama a Dios, no puedes obedecer. Porque tú crees cuando realmente entiendes que hay un creador. Y es ahí donde esta mujer pudo obedecer al profeta, creer en Dios y activarse la bendición. En Juan capítulo 14, verso 24, Jesús dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Qué te estoy diciendo yo? Dios dice, yo no honro a los que no me honran, le dijo a Samuel, porque Saúl no honró a Dios. La honra trae automáticamente el favor de Dios. Y es ahí donde entonces cuando Jesús está diciendo, ustedes me honran cuando ustedes
ponen en práctica mi palabra. Al no poner en práctica mi palabra, ustedes realmente no me aman, está diciendo Jesús. Y es ahí donde entonces tu amor es lo que define lo que tú eres. Eso fue lo que surgió con los hijos de Adán, Caín y Abel. Abel definió lo que había dentro de él. Su hermano definió, Caín, lo que había en él. Cuando tú no puedes honrar a Dios, cuando tú automáticamente crees que no tienes para honrar a Dios, allí eso habla que tú realmente eres una persona que estás alejado, que no entiendes que perteneces a ese reino y que eres parte de ese reino, pero te encuentras como las 5 vírgenes insensatas que no entendieron el plan divino, que siempre creyeron que ellas podían vivir de los demás. Así hay mucha gente que siempre está queriendo vivir de los demás. Las 5 vírgenes insensatas, en el momento que se les terminó el aceite y se encontraron con sus lámparas apagadas, lo que hicieron, lo mismo que siempre hacían, eran vivir de los demás. Pidieron a las otras vírgenes prudentes, y la Biblia dice que ellas no les dieron aceite, porque hay un momento donde Dios nos prueba que que la persona correrá donde lo han ayudado y no encontrará ayuda, porque Dios es que muchas de las veces dice la Biblia que es el que cierra los cielos, y la petición de la persona Dios no la escucha, porque los cielos están cerrados cuando no se honra a Dios. Y es ahí donde nosotros podemos ver a la viuda que honró a Elías pidiéndole, terminó esa viuda no faltándole el aceite ni la harina. Pero Gedeón vemos que era muy diferente a la viuda. Él pidió que se detuviera el hombre de Dios, el personaje, y dice que lo honró. Es ahí donde la obediencia es muy importante, porque aunque a veces no hemos aprendido a honrar, pero cuando oímos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios, se puede reactivar la bendición de Dios sobre nuestras vidas, y toda maldición puede ser cortada o será cortada, porque Dios nunca te va a deshonrar a ti cuando tú lo honras. Y eso fue lo que surgió con la viuda cuando se le escaseó el aceite y la harina, pero obedeció a la voz de Elías. Pero Gedeón es el modelo en cuanto a la honra, que a Gedeón no se le pidió. Y Gedeón, aunque Dios le dio la palabra por el ángel, él no necesitaba honrar al ángel, pero él es un modelo para nosotros entender cómo se obtienen, se aseguran las bendiciones de Dios. La pregunta mía es, ¿cómo piensas tú asegurar tu bendición? Porque aquí no es cuestión solamente para ti y para mí. Hay que entender, y eso lo veo yo muy a extremo hoy día, es que los padres se preocupan por ellos, pero ellos no se están preocupando por los hijos. Y tú vas a ver a los padres muchas de las veces adorando, levantando las manos, llorando a veces, exaltando, gracias Dios, bueno eres, oh Jehová, pero sus hijos en el teléfono, sus hijos en la tablet jugando. Hasta tablet y teléfono le dan para que los niños jueguen y que estén tranquilos los niños mientras ellos están oyendo la palabra de Dios. No quieren llevarlos a que oigan la palabra, a ser enseñados allá. Y ese es un problema.
Eso no es honrar a Dios. Tú tienes que honrar a Dios. ¿Por qué? En todo. ¿Por qué? Porque tus hijos no son tus hijos. Tus hijos son de Dios. Tu propia vida es de Dios. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que después que murió Josué y todos los compañeros de Josué de esa camada, vino los siguientes que no conocían al Señor. ¿Qué quiere decir? Que la gente de ese tiempo de Josué no enseñaron a sus hijos. Y todos se fueron a la esclavitud después. Si hoy te mueres tú y no ayudas a tus hijos, no estás honrando a Dios. Tenemos que honrar a Dios en todo, no solamente con primicias. Tenemos que honrar a Dios con nuestros hechos, con nuestras palabras, con todo. Porque Dios lo dice que hay que enseñar a nuestros hijos cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando andemos por el camino. En todo momento tenemos que enseñar a nuestros hijos.